Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Hoy vamos a abordar el hecho de que es erróneo creer que se necesitan dos marcos de referencia para entender los efectos de la relatividad y que podemos entender los fenómenos de la existencia con un marco referencial, ¿cierto? Como con un observador podemos entender esos diferentes fenómenos de la existencia. Para probar esto, primero vamos a escuchar este video de Javier Santaolalla, un físico que nos va a explicar la relatividad general con un ejemplo y luego vamos a problematizarla mostrando lo que yo digo. Así que escuchémoslo. Te voy a contar una cosa que seguramente no sepas del universo en el que vives. El tiempo en lo alto de un edificio pasa más rápido que en su base. Sí, sé que suena súper loco, tú sientes que el tiempo pasa siempre al mismo ritmo, pero no es así. Un reloj hace tic-tac más lento en la base de un edificio que en lo alto. Esta es una de las predicciones de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein y que, como podrás suponer, ha sido demostrada con experimentos. Sí, tal cual. Se han puesto relojes en la base de un edificio y en lo alto para comparar lo rápido que van. Se hizo en un edificio de 22 metros de altura, uno en lo alto y otro en la base. El resultado fue el esperado, sí. El reloj de la base hacía tic-tac más lento que el de lo alto. Es el conocido como experimento de Pound y Repka. Y aunque el efecto es mínimo, verdaderamente minimísimo, se pudo medir. Así que si ya sabes, si quieres envejecer más lento, pues te puedes mudar a un lugar donde la gravedad sea mayor. El tiempo, relativamente, hará tic-tac más despacio que en cualquier otro lugar. Esto es un auténtico science fiction. Te voy a contar una cosa que seguramente... Listo, ahora vamos a analizar cuál es el problema de suponer que hay dos observadores. Entonces, puede dar la impresión de que necesitamos dos observadores inicialmente sin el análisis porque para saber que este va más lento necesitaríamos otro que nos pudiera ver, que nos pudiera mostrar que este va más rápido. Entonces ahí estamos generando como estos dos marcos de referencias, pero este enfoque está negando la universalidad del espacio y el tiempo. Es este enfoque errado de la interpretación de la física que da esa impresión de la necesidad de dos observadores y niega ese carácter absoluto, ¿cierto? Pero ahora digamos lo siguiente más bien para corregirlo, y es que el ser humano ha creado el concepto de espacio y del tiempo. Es decir, esos conceptos son universales y absolutos y generales, pero hay que entender cómo funciona esa generalidad y ese carácter del absoluto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a darnos cuenta es que el ser humano hace el concepto de este espacio y de tiempo absoluto, pero también descubre la relatividad general y demás efectos de la relatividad. Entonces hay que mostrar cómo esto se da en este marco universal, es decir, de un solo observador. Esto es lo que vamos a corregir acá del error que cometió la física con sus hallazgos. ¿Cómo ponemos esto acá sin la necesidad de generar esos supuestos dos marcos de referencia y más bien uno? Es el siguiente. Ese tiempo, digamos que está aconteciendo un segundo por un segundo por un segundo de espacio y de tiempo, ¿cierto? Ahora bien, como existe la relatividad general o los efectos de la relatividad, este reloj entonces hay que ponerlo, lo que le está pasando a este reloj, ¿cierto? En el estar en la Tierra hay que ponerlo en este marco de este solo observador si se supone que nosotros tenemos un concepto universal. ¿Cómo lo ponemos? Como este reloj está influenciado por la gravedad de la Tierra, es decir, por haberse curvado el espacio, se va a tardar más en desenvolverse. Entonces vamos a imaginar que la primera circunferencia es la normal, está aconteciendo el tiempo y el espacio y está aplicando para todos, ¿cierto? Pero como este reloj se ve más impactado por la gravedad, vamos a ponerlo en, digamos, no en la primera ni en la segunda, sino en la tercera. Ya voy a explicar por qué. Lo vamos a dejar aquí en la tercera. Y como este de acá arriba se ve menos impactado por la gravedad, por la relación que está estableciendo con la gravedad, entonces tiene que quedar en una circunferencia más cercana, ¿cierto? A ese desenvolvimiento normal.
como por analogía, o sea, vamos a suponer que como hay más gravedad aquí implicada, esa más gravedad la vamos a asociar con una mayor circunferencia, lo que va a hacer que esa mayor circunferencia, digamos, veamos reflejado cómo se estaría comportando este reloj al tener que moverse en una mayor circunferencia, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que está pasando? Tanto este reloj de acá arriba, lo estamos poniendo acá en esta segunda circunferencia, como este reloj de acá abajo en el que se ve implicada mayor gravedad, lo estamos poniendo en esta tercera circunferencia. Es decir, estos dos fenómenos de la Tierra, ¿cierto? Lo estamos ya midiendo en un marco universal, general del espacio y el tiempo. Pero como esté corriendo uno y como está corriendo el otro, ambos están en el presente, es decir, este reloj está en el presente y este otro reloj está en el presente. Pero hay una diferencia de cómo se están desenvolviendo en el presente por esos efectos de la gravedad que hace que en este caso, ejemplificado para presentarlo acá, la circunferencia que va a tener que recorrer esta no va a ser la misma que la de acá, porque la de más arriba está implicando mayor gravedad por mayor cercanía con esa dilatación con esa, digamos, expansión que se da del espacio causada por la gravedad. Y en esta que está siendo más cercana a la normalidad sería este reloj de acá arriba porque no habría tanta influencia de la gravedad. Pero ¿en qué marco estamos analizando esto? Desde uno general, universal, que ya transcurriendo en su normalidad es el que nos permite decir que este reloj está yendo más lento con respecto a este otro, pero acá estamos teniendo esa universalidad. Es decir, si nosotros llegamos a quitar, por ejemplo, este reloj de arriba, si lo llegamos a eliminar, desde la física dirían, no, no podemos medirlo, porque entonces ¿con qué lo vamos a medir si solamente estamos teniendo un reloj? Pero en este caso, desde el enfoque que yo les estoy dando, estoy mostrando ese marco universal, ese un solo observador y cómo quedarían los efectos de esta situación en concreta por su gravedad, ejemplificado acá en esta tercera circunferencia como siendo, digamos, el impacto de esa gravedad en el recorrido que va a tener que hacer, digamos, este reloj, porque esa distancia, ese espacio al alargarse, vamos a suponer que esa circunferencia es como si se estuviera abriendo, entonces no es lo mismo imaginar este reloj en una parte que no existe la Tierra, que estaría, por decirlo así, en esta primera circunferencia, a imaginarlo en una que sí lo está, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí entonces este reloj estaría, si no estuviera la Tierra, estaría yendo a la par con este reloj universal. Pero como le pusimos la Tierra, como ese espacio se dilató, se amplió más bien, ¿cierto? Por esa misma gravedad, entonces hay que situarlo aquí en esa tercera circunferencia, como ya lo habíamos analizado, porque esta segunda la estaría ocupando este reloj. Pero ya vimos que puede no existir este reloj, ¿cierto? Como esa urgencia de la física por poner estos dos marcos de observación, cuando ya desde uno podemos analizar cómo se está comportando este solo reloj, que es desde el reloj universal. Entonces aquí vemos que este se puede perder o este se puede perder y quedar solo uno y analizarlo en función a este marco general universal. Y es eso lo que sostiene el concepto de que existe el tiempo y el espacio. Solo que hay que entender, hay que saber interpretar los mismos resultados de la física en esa universalidad y en esa generalidad. Y aquí ya vimos cómo metimos esta situación acá, lo que nos dejó un marco general universal en el que podemos, por ejemplo, eliminar el reloj de arriba y aún así entender por qué este va más lento, y es porque va más lento en relación a este reloj universal, y va más lento por esos efectos de la relatividad que podemos incorporar en este reloj universal y saber cómo queda al haberlo puesto, digamos, como siendo otra circunferencia, viendo más implicada esa gravedad en este reloj, y por tanto que le iba a costar más recorrer esta circunferencia y por tanto íbamos a poder analizar esos tiempos relativos con respecto al reloj universal.